Pues muy buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más, un tercer miércoles como de cada mes, a estos webinars. A estos webinars técnicos que organizamos en colaboración con Schneider Electric, que es uno de nuestros partners tecnológicos. Y bueno, como sabéis, desde aquí, desde el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales y en nombre también de todos los colegios profesionales, os damos la bienvenida, ¿no? Y nos gusta, como siempre, rodearnos de los mejores. Y bueno, pues Schneider Electric es una de sus empresas más destacadas del sector y hacemos, como siempre, estos webinars que ya tienen una larga tradición desde el año 2020 y bueno, pues aquí que la verdad que siguen generando muchísimo, muchísimo interés y que creemos que os sirven de ayuda tanto para vuestro desarrollo profesional como pues eso, para conocer las novedades que se van produciendo. Y de novedades, bueno, y de técnicas vamos a hablar hoy, concretamente hoy vamos a hablar, como podéis ver en el título de vuestra pantalla, de compensación de la energía reactiva en presencia de armónicos, ¿vale? Que es un tema pues muy, muy interesante, ¿no? Un tema que preocupa bastante, a juzgar también por la respuesta que ha tenido este webinar y que espero que os sea de interés, que estoy seguro de que sí. Contamos con dos expertos en la materia, bueno, contamos con Xavi, como siempre, que es responsable de prescripción de ingenierías aquí en Schneider Electric, de España. Muchísimas gracias, Xavi, por estar hoy aquí con nosotros, otro Gracias, día César. más, y que Gracias, como hoy siempre. nos trae también el EcoStructure, Sí, que estoy seguro de que todos estábamos deseando poder volver a oírlo. Y también tenemos con nosotros la presencia de Juan Hernández, ¿vale? Que es Advanced Technical Support Agent en Schneider Electric España. Te damos la bienvenida, Juan. Muchísimas claro. gracias por estar aquí con nosotros y por irnos a explicar este tema que, bueno, que está teniendo, como te digo, una respuesta bastante, bastante elevada. Em, yo ya me voy a dejar paso a los ponentes, no sin antes comentar un par de cositas de procedimiento. Sé que muchos de los de vosotros ya habéis estado en otros webinars y las sabéis, pero puede ser que otros no, entonces siempre me gusta recordarlo. En la parte inferior de vuestras pantallas veréis una parte que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Ese apartado está para que podáis formular cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cuestión que os surja durante la celebración de este webinar y al finalizar la exposición tanto de Juan como de Xavi, pues recogeremos todo lo que hayáis, todo lo que nos hayáis enviado y plantearemos esas preguntas a los ponentes. No las pongáis, por favor, en otro apartado que tenéis, que es el chat. El chat está más pues para que podáis hacer networking, saludaros y demás, pero no tanto para las preguntas. ¿Por qué? Porque si escribís mucho, puede que alguna se nos pierda. Entonces, por favor, formularlas a través del apartado de preguntas y respuestas y nosotros procederemos a responderlas cuando termine esta charla. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí un miércoles tecnológico más. Os dejo con Xavi. Gracias. Muchas gracias, César, como siempre. Y por aclarar que no somos dos los expertos en el tema de compensación de reactiva, porque aquí el único experto es Juan, que lo tengo aquí enfrente. Tú eres Gracias experto en a, todo, Xavi. yo sé un poco de todo, pero no sé nada. Pero bueno, venga, echa la broma. Gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros. Como ha comentado César, en el webinar de hoy, mi compañero Juan nos va a hablar de la compensación de energía reactiva en presencia de armónicos. Sabéis que es un tema muy interesante por la importancia de hacer una buena compensación de la energía reactiva, que esto nos afecta a todos luego en la factura y sobre todo cuando hay armónicos, pues tenerlos en cuenta y ver qué soluciones podemos encontrar o qué tenemos o qué soluciones tenemos para mitigar estos armónicos, ¿no? Para mitigar los efectos que tienen. No me voy a extender, al final voy a hacer una presentación, como ha comentado César, de la herramienta EcoStructure Specification para que no se os olvide, ¿vale? Que es la herramienta que tenemos para generar memorias técnicas de todos los productos y soluciones de Schneider. Y nada más, dejo ya directamente a Juan que nos haga su ponencia. Muchas gracias por venir y nada, hablamos en un rato. Juan, adelante. Vale, buenos días. Mi nombre es Juan Hernández y actualmente estoy en
el soporte avanzado de Schneider Electric como especialista en prácticamente todo lo que sería baja tensión. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de compensación de energía reactiva en presencia de armónicos. A ver si quiere cambiar. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, durante la presentación vais a ver diferentes diapositivas. En algunas las pasaré relativamente rápido y en otras estaré un poco más de tiempo. ¿Vale? Hay algunas cosas que podemos, entre comillas, dar ya por sabido y en otras quizás es necesario profundizar un poco más. Entonces, la idea es, vamos a centrarnos un poco en, primero, qué son los armónicos, así una definición muy rápida. Desde el punto de vista de compensación de energía reactiva, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa conocer? Veréis que es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Daremos unas pinceladas a lo que podría ser eh, posibles soluciones ante la presencia de componente armónica, ya a nivel global. No hace no entrando en detalle estrictamente en la parte de reactiva, sino a nivel global, ¿vale? Eh, Soluciones que no tienen por qué reducir, eliminar la componente armónica, sino simplemente convivir con la presencia de armónicos. Y luego sí, luego ya vamos a centrarnos en lo que pasa en las instalaciones o qué es lo que ocurre en las instalaciones cuando tenemos presencia de componente armónica y necesitamos compensar la energía reactiva. Pues, ¿qué ocurre cuando tenemos armónicos y tenemos necesidad de compensar la energía reactiva? Veremos qué soluciones hay y terminaremos con filtros activos, que luego veremos que el filtro activo es una solución sencilla que nos va a permitir tanto realizar la compensación de la componente armónica como el aporte de kilobares. ¿Vale? Luego ya entraremos si es bueno o no es bueno, o sea, si es óptimo o no es óptimo el filtro activo para solo compensar energía reactiva. Y terminaremos con cuatro consejos para dimensionar el filtro activo. Hay cuatro consejos muy sencillos. Como al final vamos a compartir la presentación, tendréis de manera escrita estos 4 o 5 pasos que se necesitan para definir un filtro activo, que, que es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con introducción a los armónicos. Bien, cuando hablamos de introducciones, qué mejor que ir literalmente a lo que dice la norma. Y la norma, la UNN 50-160, nos dice que una tensión armónica es una tensión senoidal cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. Vale, tal como veis aquí, tanto en la parte, digamos, central, vemos una onda senoidal a la cual le añadimos una onda que es múltiplo de la fundamental son 50 hercios, en este caso estaríamos hablando del armónico 3, H3, que serían 150 hercios, y tendríamos una onda distorsionada. ¿Vale? Si vemos qué es lo que aparece en la parte derecha de la pantalla, vemos que tenemos una senoide, que sería la fundamental, tenemos varias señales que son múltiplos de la fundamental y al final nos dan como resultado una onda que no es sinusoidal. ¿Vale? Entonces, decimos que una señal periódica contiene armónicos cuando la forma de esa onda de señal no es sinusoidal, o lo que es lo mismo, cuando se encuentra deformada respecto a lo que sería una señal senoidal. Esto es lo que sería la definición de armónico. Punto.
No vamos a entrar ni en descomposición de Fourier ni nada similar, porque en la práctica, para lo que lo necesitamos, no es necesario entrar en tanto detalle. Bien, ¿por qué tenemos armónicos en las instalaciones? Lo primero que hay que decir es que a día de hoy podemos encontrar eh, prácticamente en cualquier instalación componente armónica. Es decir, da igual en qué tipo de sector estemos, que siempre vamos a encontrar algún elemento que tenga componente armónica. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa no es saber qué elementos tienen esa distorsión armónica, sino cómo se van a comportar y en qué equipos en concreto tengo eh, que prestar atención. Es decir, los armónicos se producen por las cargas no lineales, es decir, son aquellas cargas que al ser alimentadas por una tensión sinusoidal, tenemos como respuesta una onda de intensidad deformada. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una resistencia, esto es una carga lineal, porque tenemos una entrada sinusoidal y vemos una señal de corriente totalmente sinusoidal. Esto es una carga lineal. Una carga no lineal, por ejemplo, podría ser un variador de velocidad, en la cual a la entrada tenemos una onda totalmente sinusoidal y, sin embargo, a la salida tenemos una onda de corriente que podrá estar más o menos deformada. Esas son las cargas no lineales. Y esas cargas no lineales que están presentes en prácticamente todas las instalaciones son equipos industriales, soldaduras, hornos de arco, hornos de inducción, rectificadores, variación de velocidad, ya sea para motores de corriente continua o motores de alternas síncronos, los SAIs, equipos de oficina, ordenadores, fotocopiadoras, etcétera. En casa, electrodomésticos, televisores, microondas, etcétera. Y otros elementos como transformadores. Vale, todos estos elementos son cargas no lineales. ¿Me tengo que preocupar de una carga no lineal tipo televisor, microondas, etcétera, cuando está en un ámbito doméstico? En el 99,9% de los casos, no. ¿Tengo que preocuparme de un variador de velocidad o de unos variadores de velocidad cuando estoy en una instalación industrial? Sí. ¿Mm? Entonces, ¿por qué en casa no y en una industria sí? En casa no, porque tienes normalmente una instalación monofásica, tus cargas no lineales son relativamente pequeñas frente a lo que sería el transformador que tenemos en cabecera, es decir, ya sea en el barrio, ya sea en la manzana, no sé qué, vamos a tener un transformador de X kVA. Esto va a representar una corriente de cortocircuito, una potencia de cortocircuito determinada, una impedancia, la que sea, que hace que esas cargas no lineales en un uso doméstico, pues prácticamente no nos afecten. Sin embargo, en un entorno industrial donde tenemos un transformador para nosotros, donde todas las cargas son, entre comillas, nuestras, pues aquí sí que tengo que preocuparme de la componente armónica porque tiene mayor peso que en un ámbito doméstico. Cuando hablamos de posibles definiciones que hacen referencia a componente armónica y demás, podemos hablar de muchas cosas. Valor eficaz, tasa de distorsión global, tasa de distorsión de demanda total. Vale. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la tasa de distorsión global. Porque primero yo quiero saber cómo estoy. Y una vez que sepa cómo estoy, entonces sí que puedo entrar en detalle a ver si tengo más problemas o más presencia de componente del armónico 3, del armónico 5, etcétera. Pero a mí lo que me importa es saber cómo tengo la instalación. Y para saber cómo tengo la instalación, tengo que saber la tasa de distorsión global. O sea, siempre pongo la misma analogía. Cuando yo voy a hacerme un chequeo médico, a mí
Realmente me importa es saber cómo estoy a nivel global. Si haces el chequeo y dices, ¿estás bien? Pues, perfecto. Vale, pues ya entraré en detalles. Oye, mira, ¿cómo tengo el colesterol? ¿Cómo tengo el azúcar? Vale, pero estoy en general, estoy bien. Pero si estoy mal, digo, bueno, mira, estoy mal, tienes el azúcar alta, el colesterol está desatado, no sé qué. Vale, entonces, ¿qué remedios tengo que tomar para reducir esos niveles? Pues esto es lo que pasa con la tasa de distorsión o con la componente armónica de no instalación. Primero, ¿cómo estoy? Y una vez que sepa cómo estoy, vamos a ver eh, qué medios pongo para reducir esa tasa de distorsión global. Aquí lo que vemos simplemente es lo que antes veíamos en fórmulas, aquí puestos con numeritos para decir, bueno, si tengo en este caso una intensidad fundamental de 450 hercios y tengo algo de componente armónica, pues al final realmente la intensidad que va a pasar no van a ser los 450 hercios, sino van a ser 482. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si hago diseño en función de la intensidad fundamental y me están pasando más armónicos, o sea, más corriente de la que tendría que pasar porque hay componente armónica, el cable puede calentarse, las protecciones pueden disparar. Por tanto, hay que tener en cuenta este valor. Aquí estamos viendo también cuál sería, por ejemplo, el porcentaje de tasa individual de un armónico. En este caso podríamos tener 450 sería el, el noveno. Dice, pues vale, pues puedo tener un 11%. La tasa de distorsión global sería un 38%. Y dices, bueno, vale, en principio, a ver qué es lo que hay. ¿Un 38 es mucho o es poco? Depende. ¿Y de qué deba depender si una tasa de distorsión es mucha o es poca? De la corriente que circule por la instalación, del nivel de carga que yo tenga en la instalación. Porque no es lo mismo que yo tenga una tasa de distorsión de un 38% en corriente cuando mi carga en ese momento es mínima que si estoy a un 80 o a un 90%. Es decir, me voy a preocupar de la tasa de distorsión en corriente, no solo en el porcentaje, sino también en el valor absoluto que puede representar sobre la corriente nominal que yo tengo. Es decir, si yo tengo una instalación en la que teóricamente me pueden circular 1000 amperios, si yo tengo una tasa de distorsión de un 38% cuando están circulando 900 amperios, me preocuparé. Pero si en esa misma instalación en la que pueden pasar 1000 amperios, en ese momento están pasando 50 y tengo un 38, pues no me preocupo. ¿Por qué? Porque la instalación está totalmente sobredimensionada para ese paso de corriente de 38 amperios o 50 amperios con una tasa de distorsión de un 40 o un 50. ¿Vale? Dentro de todo lo que es la parte de definiciones de tasa de distorsión y demás, hay un valor que a veces puede llegar a la confusión y es la tasa de distorsión en corriente, el THDI y el TDD. Hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de THDI, decimos que es la amplitud de los armónicos en corriente, valor RMS, dividido por la amplitud de la corriente fundamental en el momento que hacemos esa medida. Es decir, ahora cojo un equipo de medida y lo que estoy viendo es el THDI. ¿Y el TDD qué es? Es exactamente lo mismo. La amplitud de los armónicos en corriente, en valor RMS, dividido por la amplitud de la corriente fundamental al 100% de la carga. Es decir, hay muchas, o la mayoría de las prescripciones dicen, quiero que en esta instalación tengamos un TDD del 5% o inferior al 5% o de un 3%. ¿Vale? ¿Qué significa? Significa que al 100% de la carga, la tasa de distorsión armónica que tiene que haber en esa instalación no
debe de ser mayor de ese 5 o ese 3% que hemos indicado. Eso no significa que para valores inferiores al 100% yo pueda tener tasas de distorsión en corriente de un 8, un 10 o un 12%. Porque lo que tú me estás pidiendo es al 100% de la carga. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a generar la presencia de armónicos? Nos va a generar problemas a corto plazo, nos va a producir efectos a largo plazo. Entre los efectos que pueden ocasionar tanto a corto o a medio plazo son impactos económicos, porque lo que pueden generarme los armónicos son un aumento de lo que serían las labores de mantenimiento, envejecimiento del equipo. Todo esto al final es un coste. Me puede, en algunos casos, parar la producción porque pueden disparar protecciones y, por lo tanto, se me para la producción. Esto es un coste económico. Y haciendo un resumen de todos los problemas que podría ocasionarme la presencia de componente armónico, sería: incrementan las paradas en el sistema, en la instalación, es decir, aumento el mantenimiento, reducen la capacidad del sistema, es decir, tengo una menor eficiencia energética, aumenta la corriente que está circulando por la instalación, calentamiento de cable, disparos por sobrecarga, etcétera, vibraciones y ruidos en los cuadros de baja tensión, dicho de una manera fina, destrucción de los condensadores, es decir, en cuántas instalaciones hemos visto condensadores reventados por la presencia de componente armónica. Y lo que tenemos que ser consecuentes es que los armónicos son consecuencia del más por menos. Es decir, queremos sacarle el máximo rendimiento a nuestra instalación con el menor coste, y la única manera de hacer mayor rendimiento con el menor coste es utilizando equipos que tengan elementos de, digamos, cargas polucionadas, es decir, cargas no lineales. Por tanto, vamos a tener una mayor presencia de equipos perturbadores en la instalación que nos van a permitir sacarle el máximo rendimiento a esa instalación, pero por contra vamos a tener un invitado que no esperábamos, y es la presencia de componente armónica. Entonces, lo que tenemos que hacer es convivir con la presencia de componente armónica. Para convivir con la presencia de componente armónica tenemos que saber, a nivel de normativa, cuáles son las normativas que hay referente a la presencia de componente armónica, que son estas de aquí y alguna más que pueda haber. Esta en concreto es eh, una, una normativa que hace referencia exclusivamente a la presencia de componente armónica en la instalación y condensadores, que luego veremos por qué hago referencia a esta, porque es la norma que define qué es lo que tenemos que hacer en una instalación cuando tenemos condensadores y tenemos presencia de componente armónica. Y cuando hablamos de qué valores son los que yo puedo considerar aceptables dentro de una instalación, porque como hemos dicho que tenemos que aprender a convivir con la presencia de componente armónica, es decir, no siempre que haya componente armónica en una instalación tenemos que coger y tenemos que ir a por ello. No, es decir, vale, tenemos componente armónica, sabemos qué es lo que nos puede causar, pero hay unos valores que son más o menos aceptables que nos permiten convivir con esa presencia de componente armónica. Si eso lo traducimos a porcentajes, más o menos podemos decir que si en una instalación en armónicos en tensión tenemos una tasa de distorsión inferior al 5%, estamos en una instalación más o menos limpia, ¿vale? Totalmente aceptable. Entre un 5 y un 8, que el 8 sería el límite, ya empezamos a tener algo de contaminación y podríamos tener algún mal funcionamiento en la instalación. Pero bueno, podríamos todavía más o menos ir tirando. Pero si tenemos ya más de un 8%, seguro que tenemos problemas en la instalación. Ya sea
en equipos, en la propia instalación, vamos a tener ya problemas. Y si esto lo pasamos a armónicos en corriente, podemos decir que por debajo de un 10 es una situación totalmente normal, es decir, es limpio, ¿vale? Un 10% en tasa de distorsión para el 90 y tantos por ciento de las instalaciones es como si no hubiese nada. Entre un 10 y un 50 podríamos trabajar. Incluso ese 10 lo podríamos elevar casi hasta un 30 sin ningún problema. Pero bueno, si nos ponemos exquisitos, entre un 10 y un 50. Es decir, aquí ya a partir de un 20 algo, 30, pues a lo mejor tenemos que empezar a preocupar, ¿vale? Pero tampoco sin alarmarnos mucho, ¿eh? Es decir, bueno, mientras tengamos esa presencia de componente armónica, la instalación más o menos esté sobredimensionada, no tengamos ningún punto caliente de esto, pues podemos ir tirando, ¿vale? Es cierto que la presencia de componente armónica implica una mayor circulación de corriente y por lo tanto esa pérdida de eficiencia energética, y dices, vale, pero en la práctica es como cuando tienes una instalación en la que no has compensado reactiva. Cuando tienes una instalación que no compensa reactiva, teóricamente decimos, hostia, es que, que tienes pérdidas por el efecto Joule, que si tienes caídas de tensión, que si no sé qué. En el 90 y tantos por ciento de instalaciones, esto lo obviamos. ¿Por qué? Porque hacemos una compensación en cabecera y lo que haya aguas abajo, pues prácticamente nos da igual. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y la práctica es cuando nos toca en el bolsillo. Por tanto, aquí hay que ser práctico. Y eso sí, si tenemos una tasa de distorsión mayor del 50%, aquí sí que ya empezamos a tener problemas y tendríamos que buscar soluciones. Una cosa a tener en cuenta, estos valores de tasa de distorsión en tensión y tasa de distorsión en corriente solo son aplicables si no es necesario compensar energía reactiva o ya está compensada. Me explico y luego lo veremos. Para definir cuál es la batería de condensadores que nosotros vamos a necesitar en una instalación, tenemos que saber cuál es el nivel de tasa de distorsión que hay en esa instalación. Y estos valores de un 10, de un 20, de un 5 en tasa de distorsión en corriente, en tensión, cuando necesitamos compensar la energía reactiva, se reducen de manera drástica. ¿Por qué? Luego lo veremos. Pero el condensador es uno de los elementos, por no decir, el elemento que realmente amplifica la componente armónica. ¿Por qué? Porque es una capacidad. Luego veremos en qué influye o por qué destacaba la norma anterior que hablaba de presencia de armónicos y compensación de energía reactiva con los condensadores. Vale. Por tanto, posibles soluciones a aquellas instalaciones en las que tenemos presencia de componente armónica. Son soluciones que no siempre me van a eliminar, reducir la componente armónica, sino que simplemente me van a permitir convivir con ella. Es decir, hay, por ejemplo, separar cargas o creación de fuentes separadas, lo único que me hace es, cojo, aíslo el problema, pero sigo teniendo presencia de componente armónica en un parte de la instalación. ¿Vale? Por tanto, simplemente es convivo con ello. Hay otras soluciones como transformadores con conexiones especiales o variación de velocidad con inductancia de línea o arranque multipulsos, que esto sí que en cierta manera ya me reducen algo la presencia de componente armónica. ¿Vale? Por ejemplo, si yo separo cargas, al final lo que estoy haciendo es separar añadiendo inductancias, digo, una impedancia, una resistencia, entre las cargas no lineales
y esas cargas sensibles. Es decir, le estoy poniendo resistencia a que la componente armónica circule hacia esas cargas que son sensibles. ¿Y qué es lo que hago? Me coloco las cargas sensibles, si puedo, aguas abajo de las cargas no lineales para evitar, en la medida de lo posible, que estas cargas sensibles se vean afectadas. ¿Vale? Bueno, ¿soluciono o elimino la componente armónica? No. ¿Me van a producir problemas en la instalación? En la instalación probablemente algo, pero a lo mejor en las cargas sensibles no. Es decir, es una posible alternativa. Otra posible sería, voy a coger dos transformadores, uno para las cargas contaminantes y otro para las cargas no contaminantes. Las cargas sensibles, las no contaminantes, tendrán su propio transformador, ¿vale? Estarán trabajando sin ningún problema. Y las cargas no lineales, como tienen un transformador dedicado, esa componente armónica se queda en ese punto. ¿Resuelvo el problema de que me afecte las cargas sensibles? Por supuesto. ¿Reduzco componente armónica? No. Pero bueno, ¿pero qué es lo que yo quiero? ¿Quiero reducir o quiero trabajar? ¿Vale? La otra posibilidad sería utilizar transformadores específicos, es decir, con un secundario específico, para reducir alguna componente armónica. Bueno, puedo coger transformadores con secundarios que me pueden eliminar el armónico 5 y el armónico 7. Vale. Son posibles soluciones que voy a tener que tomar probablemente antes de realizar la instalación. Porque si yo ya tengo la instalación y quiero implantar cualquiera de estas soluciones, posiblemente me sea muy costoso porque tendría que realizar modificaciones sensibles en la instalación. Por lo tanto, esto está bien a nivel teórico. En la práctica, no tanto. Una cosa que sí que podemos hacer, pero también es verdad que es, yo diría que fundamental hacerlo en el momento del diseño, es que siempre que haya variación de velocidad, siempre colocar una inductancia de línea, ya sea en el bus de continua o en el bus de alterna. ¿Por qué? Es cierto que si nosotros colocamos variación de velocidad más inductancia de línea, probablemente sea algo más caro que una variación sin ningún tipo de, digamos, de solución, pero si yo tengo variación en una instalación en la cual luego resulta que tengo una componente armónica importante y necesito solucionar ese problema, por motivos de espacio y coste, me va a ser prácticamente imposible en una instalación ya en funcionamiento añadir a esa variación de velocidad inductancias de línea. Por tanto, siempre que haya variación de velocidad, en la medida de lo posible, colocar desde el principio esas inductancias de línea. Luego ya tenemos, en función de las instalaciones, pues arranques multipulso, ya sea de 12 o de 24, porque a medida que tenemos equipos rectificadores de más pulsos, lógicamente la presencia de la componente armónica se disminuye. O otra solución sería colocar equipos AFE que te reducirían la tasa de distorsión a valores en torno a un 5%, pero no, esto al final ya también son equipos relativamente costosos. Y ahora, ¿qué pasa con otras posibles soluciones? Y estas sí que ya empiezan a reducir, eliminar la componente armónica. Y aquí tenemos los filtros pasivos, que simplemente son condensadores más inductancia, y los filtros activos. Los filtros pasivos eran los que se colocaban anteriormente, cuando digo anteriormente es hace ya muchos años, para eliminar componente armónica del tercero, del quinto, del séptimo, del 9, de aquel rango armónico que yo tenía problemas. Esto representaba conocer con
total exactitud cuál era la componente armónica que había en esa instalación, qué porcentaje de corriente, qué necesidad de kilobares eran necesarios para definir un conjunto que estaba exclusivamente diseñado para esas condiciones. Ante cualquier modificación de esas condiciones, el filtro pasivo ya no servía. Por tanto, esto ha ido cayendo en la obsolescencia y ha sido reemplazado por los filtros activos, que el filtro activo tiene la ventaja que sirve para cualquier tipo de instalación, tanto hoy, mañana, y le da igual la presencia de componente armónica que haya. Sin embargo, volviendo a los filtros pasivos, condensador más inductancia, hay una solución que nos sirve para no eliminar la componente armónica, sino para compensar en presencia de la componente armónica. Vamos a ver. Condensadores y armónicos, que es realmente lo que veníamos a hablar. Aquí tenemos la representación de dos redes. Una red en la cual no hay condensadores y una red en la cual tenemos condensadores. En una red en la cual no hay condensadores, si tenemos polución armónica, esta polución armónica será proporcional a las corrientes perturbadoras que hay en la instalación. ¿Vale? Pero si en esa red añadimos condensadores, esas magnitudes armónicas, tanto en corriente como en tensión, pueden ser amplificadas por el efecto resonancia. ¿Vale? Ahora lo veremos. Algo que deberíamos, si no tatuarnos, tenerlo en cuenta. La presencia de una batería de condensadores en una instalación no genera armónicos, pero sí que puede amplificar los armónicos existentes. ¿Vale? Esto de tengo una instalación, añado condensadores y tengo problemas porque me ha generado armónicos, no. Tú tienes una instalación que no conocías cómo estaba, has puesto condensadores sin hacer ningún tipo de medida y se ha amplificado la componente armónica que tenías. ¿Vale? No es que me haya generado, no. Tú ya tenías y te los ha amplificado. Entonces, el condensador es uno de los elementos más sensibles que hay a los armónicos, ya que presenta una impedancia muy baja a altas frecuencias y absorbe las intensidades armónicas de manera más sencilla, más fácil, lo que genera al mismo tiempo la reducción de su vida útil. Es decir, el condensador amplifica y al mismo tiempo sufre los problemas de esa amplificación. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una amplificación, al final lo que vamos a tener es un aumento de las tensiones armónicas porque tenemos corriente armónica con la impedancia que hay en ese punto de la instalación. Al final, simplemente aplicando la ley de Ohm, corriente por resistencia, tenemos un aumento de la tensión, un aumento de la tasa de distorsión en tensión. Aunque siempre, mayoritariamente, vamos a hablar de tasa de distorsión en corriente. Bien, tenemos esta instalación. ¿Qué ocurre aquí con las corrientes armónicas? Como comentaba hace un rato, nosotros tenemos componentes armónicas, ¿vale? Que están por allí, no se ven amplificadas. La red la podemos considerar como una impedancia inductiva que varía de manera lineal. Aquí tendríamos la gráfica, donde vemos que las corrientes armónicas generadas por esas cargas no lineales, la gran mayoría remontan hacia el transformador y solo una pequeña parte va hacia las cargas. Vale, perfecto. ¿Podré tener problemas porque tengo una tasa de distorsión elevada o no? Pero bueno, ahí están. Pero, ¿y si añado condensadores a esta instalación? ¿Qué ocurre? Pues al añadir condensadores en esa instalación, tengo resonancia paralelo, que es lo que me dice la UNN 61642 que hemos visto anteriormente. Esa norma está muy bien para encontrar todo lo que son las definiciones y donde explica muy bien lo que es la resonancia paralelo, que es esto que estamos viendo, y la resonancia serie, que es lo que vamos a ver después. Es decir, la resonancia paralelo es
si tengo una reactancia, L, la instalación, y una capacidad, C, la batería de condensadores, y están conectadas en paralelo, se producirá una impedancia muy alta a una determinada banda de frecuencias, que es lo que vemos aquí. Vemos que normalmente, cuando tenemos condensadores en un entorno más o menos industrial, casi siempre vamos a tener un armónico predominante, que es el armónico 5. Por tanto, a ese armónico normalmente vamos a presentar una resonancia y, por tanto, amplificación. Ya tenemos el problema. Es decir, la presencia de condensadores que no generaba armónicos, pero sí que amplificaban los existentes, lo que va a hacer es, ¿qué hace la corriente? Ir hacia el elemento que presenta la menor impedancia. Si yo tengo condensadores, ¿qué elemento presenta la menor impedancia? El condensador. Condensador, inductancia, que es la instalación. En paralelo, componente armónica, riesgo de amplificación. Por lo tanto, ya tengo el problema en la instalación. ¿Cómo lo evito? Pues exactamente con el efecto contrario, es decir, añadiendo en serie al condensador inductancias. ¿Y qué es lo que tenemos? En este caso, una resonancia serie. Y nos dice que si una reactancia y una capacidad están en serie, se producirá una impedancia muy baja a una cierta banda de frecuencias, que sería una frecuencia muy próxima a esa frecuencia de resonancia, que es lo que tenemos aquí. Es decir, un condensador más una inductancia es un filtro, ¿vale? Es un filtro pasivo. Dentro de los filtros pasivos tenemos el filtro pasivo sintonizado y el filtro pasivo desintonizado. El filtro pasivo sintonizado es lo que comentaba hace un rato que hemos ido abandonando. Es decir, voy a sintonizar al tercero, al quinto, al séptimo, al que yo quiera eliminar. Este me lo elimino. Bien, y me quedo con el filtro desintonizado, que es la solución que tenemos todos los fabricantes de condensadores para compensar la reactiva ante la presencia de componente armónica. ¿Y qué es? Es un condensador más una inductancia sintonizado el conjunto LC, a una frecuencia determinada, normalmente 190 Hz. ¿Qué es lo que hace? Que a partir de 190 Hz es como si no hubiese condensadores en la instalación. Es decir, la curva de impedancia sería una línea y no esa curva que hemos visto anteriormente. Al colocar una inductancia en serie con un condensador, lo que hemos hecho es resonancia serie. Hemos desplazado hacia la izquierda esa posible banda de amplificación. Se va a amplificar, pero como se va a amplificar en una frecuencia que no hay nada, pues no habrá ningún problema. Y a partir de esa frecuencia de sintonización, será como si en la instalación no hubiese condensadores. Como vemos aquí en la imagen, más o menos tenemos que la presencia de componente armónica más o menos es similar a la que había al inicio, es decir, sin condensadores. Por tanto, si tenemos que realizar la compensación en presencia de armónicos, vamos a utilizar baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos. Aquí tenemos lo que nos dice la norma, la 61642, frente a la presencia de componente armónica y condensadores. ¿Vale? Dos cosas a destacar. Es, si yo tengo unos condensadores en los que necesito, porque he visto que en esa instalación hay componente armónica y he visto que la solución es colocar en serie una inductancia a esos condensadores, dice, bueno, si yo tengo un condensador, le coloco en serie una inductancia y a correr. No, no puedes, porque ese condensador no está preparado. Es decir, un condensador y una inductancia en serie tienen que cumplir unos determinados requisitos. Y ese requisito primordial es que el condensador como mínimo esté sobredimensionado un 10%
respecto a la tensión de utilización. Es decir, si yo tengo una red de 400 voltios, ese condensador como mínimo debería de estar dimensionado a 440, como mínimo. Luego veremos, o en la práctica, la mayoría de fabricantes entre 460 y 480. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un condensador y una inductancia y están en serie, en el punto de unión del condensador e inductancia se produce una sobretensión constante que viene dada por la frecuencia de sintonía. Y esa sobretensión normalmente está entre un 6 y un 7%. Un condensador no puede trabajar con una sobretensión permanente del 6-7%. ¿Vale? Por tanto, ese es el primer punto. Y otro punto que dice la norma es, yo no puedo en una instalación, es decir, todo lo que cuelgue de un transformador, no puede estar mezclado. Es decir, no puedo tener equipos con inductancias y equipos sin inductancia. Todo tiene que ser exactamente igual. O todo con inductancia o todo sin inductancia. Bien, vamos a las soluciones con presencia de componente armónica. Aquí tenemos una tabla, un gráfico en el cual nos dice, vale, en función de los diferentes niveles de tasa de distorsión que vamos a tener en una instalación, cuál es el equipo que necesitamos. Que esto viene a raíz de lo que comentaba hace unos momentos antes, que era qué niveles de tasa de distorsión tengo que tener en cuenta cuando necesito realizar la compensación de energía reactiva. Aquí hay una tabla de resumen, es decir, baterías de condensadores. Si la tasa de distorsión en tensión es inferior a un 2 o la tasa de distorsión en corriente es inferior a un 10, es decir, no se tienen que dar las dos, sino la más desfavorable, entonces escogeré equipos estándar, es decir, equipos sin inductancias antiarmónicos. Pero si la tasa de distorsión es mayor de un 2% y la tasa de distorsión es mayor de un 10 y un 20%, entonces escogeré equipos con inductancias antiarmónicos. ¿Y filtros activos? Los filtros activos los podré escoger siempre, independientemente de cuál sea la tasa de distorsión en tensión o la tasa de distorsión en corriente y cuál sea la necesidad de inductiva o capacitiva, porque un filtro activo me permite compensar la componente armónica, compensar la reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, y me permite equilibrar cargas. Cuando antes decía al principio, ¿es recomendable no utilizar un filtro activo para compensar reactiva? Depende. Es decir, si yo tengo una instalación de 1000 kilobares y quiero hacerlo con filtros activos, te va a salir caro, porque un filtro activo tiene su coste. Pero si yo quiero compensar la potencia reactiva de una instalación relativamente pequeña en la que puedo necesitar baterías de condensadores con inductancias o adicionalmente también filtros activos, pues a lo mejor me quito la batería de condensadores y aporto todo, armónicos y compensación de reactiva, solo con filtro activo. Entonces, hay que mirar a ver qué es mejor. Es decir, muchas veces recomendamos solo la solución de filtro activo cuando la potencia es relativamente pequeña. Cuando digo pequeña es menos de 100 kilobares. ¿Vale? Si necesitas menos de 100 kilobares y tienes presencia de componente armónica, pues a lo mejor sí que te sale a cuenta un filtro activo. Cuando necesito más de 100, 200, 400 kilobares, todo con filtro activo, muy caro. Batería de condensadores con inductancia y filtro activo por si tenemos que reducir la tasa de distorsión. ¿Vale? Un filtro activo al final, desde el punto de vista de componente armónica, ¿qué es? Pues es un equipo que está constantemente viendo qué hay en la instalación, es decir, qué distorsión hay en la instalación, y lo que hace es inyectar exactamente lo mismo que está viendo, pero desfasado 180 grados. ¿Para qué? Para que aguas arriba del filtro activo tenga una instalación limpia. Es salvando todas las distancias, pero poniendo como
como similar a una batería de condensadores, es exactamente igual. Es decir, una batería de condensadores, tú cuando compensas, compensas en un punto. Y el coseno de phi que tú tienes es aguas arriba de esa batería de condensadores. Es decir, si yo tengo un motor con un coseno de phi de 0,8, si aguas arriba le coloco una batería, el coseno de phi del motor va a ser 0,8. Por tanto, ahí no hace nada, pero sí en cabecera. Pues un filtro activo igual. Aguas arriba de donde lo coloque, tendré la instalación limpia. Aguas abajo, más o menos igual. Y esto sería simplemente cómo dimensionar un filtro, un filtro activo. Es decir, si tenemos una instalación existente, pues lo mejor es coger y hacer mediciones. Y si hay un nuevo proyecto, pues saber cuáles son las cargas no lineales, cuál es la tasa de distorsión que tenemos inicialmente, si queremos solo compensar armónicos o reactiva. Es decir, al final vamos a tener que conocer todos los datos. Asegurarse, eso sí que es importante. Cuando dimensionemos un filtro activo, esto no entra en el, digamos, en el cálculo, pero sí recordarnos que cuando coloquemos un filtro activo, solo en el caso de que vaya a inyectar componente armónica, las cargas no lineales tienen que tener una impedancia entre un 3 y un 5%. De lo contrario, el filtro activo podría funcionar de una manera no esperada. ¿Vale? Hay que aplicar un factor de seguridad en función de esa impedancia de línea que puede tener. O sea, estáis viendo que si yo tengo impedancia de línea, voy a aplicar un factor multiplicador relativamente pequeño, pero si no lo tengo, puedo ir hasta 2. Es decir, puedo duplicar el filtro activo. Y aún así, duplicando el filtro activo, puede ser que una vez esté en la instalación no aporte lo que realmente tenga que aportar el filtro activo y tenga problemas. Lógicamente, tengo que saber cuál es el valor de tasa de distorsión máximo que yo tengo en la instalación. ¿Vale? Y si tengo que compensar la reactiva, pues simplemente, bueno, ¿cuántos kilobares necesito? Y estos kilobares que necesito los añado a la corriente que me puede proporcionar el filtro. Porque el filtro mmm, trabaja, o puede trabajar la mayoría de filtros, en lo que denominamos funcionamiento dual. Funcionamiento dual es, yo tengo, por ejemplo, un filtro activo de 100 amperios y esos 100 amperios se pueden repartir en amperios fundamentales y en amperios armónicos. Pero no es la suma de uno y la suma de otro, no. Es la raíz cuadrada entre la componente armónica y la componente fundamental. Es decir, hablando de memoria, puedo aportar el 80% del filtro activo para el aporte de reactiva, ¿vale? Y no me quedaría el 20 para la componente armónica, sino probablemente me quedaría un 60 o un 70% para el aporte de componente armónica. ¿Vale? Es decir, no es la suma de uno y la suma de otro, no es la relación entre la componente armónica y la componente fundamental. Y ya, como última diapositiva, este resumen de cuáles son las soluciones. Tenemos baterías de condensadores estándar si no tenemos una red polucionada, condensadores, o sea, baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos si nos movemos dentro de unas tasas de distorsión entre un 2 y un 6 más o menos en tensión y entre un 10 y un 20 en corriente. Y si tenemos más de esos valores de tasa de distorsión, filtros activos. Y para cualquier posible combinación de reactiva componente armónica, los filtros activos. En principio, esto es todo por hoy. Luego ya en el turno de preguntas y el texto, pues intentaremos responder alguna duda que seguro que tenéis muchas, que os he generado ahí algo de inquietud. Ahora le paso al compañero Xavi para hablar del Structure.
Muchas gracias, Juan. La verdad es que ha sido súper interesante, muy ilustrativo y muy complejo, como veis. Me ha recordado hace unos cuantos años, Juan, cuando íbamos a hacer visitas a ingenierías y sí, sí, he tenido un déjà vu de hace unos cuantos años, sí, sí. Muchas gracias. Yo os explico en 3 minutos el software, ¿vale? Como sabéis, os hablo del EcoStruxure Specification. Lo podéis encontrar aquí en la web, ¿vale? Dentro de la web de Schneider. Entráis en el portal de partners, ¿vale? Eh, no sé por qué ahora esto se me ha ido. Cuando intento ir, se me va aquí. Es que me tapa arriba y no puedo verlo. Vale, bueno, me voy directo al software. Este es el portal de partners. Aquí podemos encontrarlo dentro de herramientas y recursos. Y aquí está el software. Y directamente me voy a ir al software y voy a añadir un proyecto, ¿vale? Directamente pues pongo un test Cogiti reactiva. ¿Vale? Bueno, en reactiva 1 es igual porque ya había hecho uno. Aquí vemos, como sabéis, todo el portfolio de Schneider, tanto en baja como en media tensión. Y este software lo que os va a hacer es, en función de vuestra selección, os va a dar unas especificaciones técnicas de lo que seleccionéis. En el caso de la compensación de reactiva, directamente podéis ir. Es muy sencillito el capítulo, os va a dejar escoger entre batería de condensadores fija y automática, si queréis inductancias antiarmónicas y qué tipo de filtros activos queréis, tipo rack mural o sin compensación armónica del neutro. En base a vuestra selección, aquí a mano derecha os va generando unas descripciones técnicas, ¿vale? Es simplemente descripción y esto os lo podéis exportar directamente, descargar y os lo bajáis en un Word, ¿vale? Es muy sencillito. Lo bueno de este software, como ya os he hablado más de una vez, es que tenéis toda la documentación y la podéis ir buscando en función de vuestra selección y os da pues una memoria técnica y una descripción de los equipos que en función de lo que seleccionéis, ¿vale? Ya está, he dicho que sería muy breve, 3 minutitos he cumplido. Vamos a pasar a las preguntas, que veo que ya tenemos 11, o sea que el tema ha generado dudas. Juan, no, ya lo esperábamos, ¿eh? Sí, sí. Hay Bueno, César. unas cuantas, sí, tenemos 11 preguntitas. Ujú. Vamos con la primera. Bueno, si ya sabéis que si no da tiempo, pues las podéis formular las que falten por el correo electrónico y nosotros las mandamos. Y de hecho comentábamos al principio de esta charla que si por lo que fuera vemos que hay algunas que son recurrentes, podemos hacer una pequeña faca dentro de las diapositivas al enviarla. Bueno, vamos a empezar. F. Javier nos dice: la separación de cargas como solución de armónicos, la impedancia 2, ¿de qué tipo es? ¿Filtro activo, condensador, bobina? Eh, no, simplemente una bobina, una resistencia, es decir, mm, no es algo activo, es un elemento pasivo. Perfecto. Genial. F. Javier también nos decía: ¿cómo se eligen las inductancias de líneas cuando existen múltiples variadores de velocidad? Cada variador de velocidad, dependiendo del fabricante, vas al modelo y ya te dice cuál es la inductancia de línea que corresponde a cada modelo. Perfecto, pues muchas gracias, F. Javier, por tu pregunta, por tus dos preguntas. Tony nos dice: ¿qué norma establece los límites THDU y THDI? Tendría que ir a la transparencia donde ponía la normativa, la 50-160, ahora no me acuerdo, pero es una de ellas. Pero básicamente lo que realmente habla la normativa es que la tasa de distorsión máxima en tensión es un 8%, ¿vale? Y luego,
hay una norma que habla de los equipos, cuál es la inyección máxima que pueden hacer, y esa sí que es en función de cada rango. Aquí ahora de memoria no la sé, pues la puedo pasar a posteriori. Vale, si quieres la puedes poner como hemos Sí, comentado, sí. incluso en la diapositiva o lo que sea. Ujú. Genial, gracias Tony por tu pregunta. Bueno, la pregunta de Pedro Martínez, estoy viendo que es un caso que quiere que le estudiéis, ¿no? Entonces esto, Pedro, si todavía estás aquí con nosotros, lo que normalmente hacemos es que nos enviáis el caso a través de cogiti@cogiti.es y nosotros yo se lo paso a Ujú. Xavi para que se lo pueda pasar a vuestro equipo, ¿vale? Que lo gestione, porque contar Vale. aquí el Ujú. caso y el teléfono y tal, yo creo Ujú. que para la redundancia no es de recibo ahora mismo. Ujú. Entonces, eso, por favor, Pedro, si continúas con nosotros y si no, si luego lo ves después, mándanos a través de cogiti@cogiti.es este caso para que nosotros se lo facilitemos a Schneider Electric y ya se pongan en contacto con vosotros. Vale. La siguiente pregunta es, vale, es otra cosa que parece lo mismo, porque estoy viendo que son datos, lo mismo Carlos Morales que Oframar, parece que me da la impresión al poner unos datos concretos que lo que quieres es que se pongan en contacto contigo. Si así es, lo mismo, cogiti@cogiti.es y nosotros mandamos el dato. Francisco Berenguel Soriano nos dice, ¿es válido para equipos de media tensión? Sí, a nivel de concepto, lo que he dicho es totalmente válido, tanto para baja como para media tensión. Lógicamente, en media tensión, los niveles de tasa de distorsión disminuyen un poco, ¿vale? Pero el concepto es exactamente lo mismo. Sí que es cierto que en media tensión la utilización de filtros activos mmm, tiene un coste muy elevado y, y normalmente sí que en media tensión, si hay realmente problemas de armónicos, generalmente ahí sí que se utilizan filtros pasivos sintonizados. Pues son casos ya muy concretos. Pero el concepto es totalmente válido para baja y media tensión. Perfecto, pues muchísimas gracias Francisco por tu pregunta y por supuesto a ti Juan por tu respuesta. Esta pregunta está como hecha como en tres partes. Entonces voy a intentar a ver cómo la puedo formular, porque además se ha metido una entre medias. Pero bueno, dice instalación de potencia contratada de 6 dividido en 4 CGBTs. En la mayoría de ellos hay más capacitiva que inductiva y las baterías no entran casi nunca. A ello se suma una THDU del 7% en algún CGBT. Ujú. Solución filtro activo sí o sí. Depende. Cuál es? Aquí la pregunta sería, ¿cuál es sí, ¿cuál sería el coseno de phi que está viendo la compañía? Si la compañía está viendo un coseno de phi inductivo superior a 0,95, no hacer nada. Si, si la compañía está viendo un coseno de phi superior a 0,98 capacitivo, entonces sí, entonces habría que utilizar filtros activos para que inyectasen inductiva y bajasen esa carga de capacitiva. Perfecto, pues muchísimas gracias Manuel por tu pregunta. Bueno, esto no es una pregunta, pero bueno, ya que la han puesto, solo te lo voy a decir. Manuel José Rodríguez González dice que se acaba de incorporar y que quería dar un saludo muy cordial porque que era Manolo de Tenerife y que sigue, ve Mm, que sigues al pie vale, del cañón, que está ya vale. jubilado. Así que nada, gracias Gracias, Manuel. gracias Manolo. Bueno, ahora sí, otra pregunta. Carlos Morales Coframar nos plantea lo siguiente. La duda es la siguiente. En caso de que una instalación fotovoltaica estuviese proporcionando toda la potencia activa y quedarse solo la potencia reactiva en la instalación con batería de condensadores, esta última parece incrementar la corriente reactiva en lugar de solucionarla, por lo que entiendo que se trata de resonancia de los armónicos. ¿Sería posible reducir la corriente armónica mediante instalación de inductancias en serie a la batería de condensadores?
Y al ser así, ¿pasaríamos a un funcionamiento normal de una batería de condensadores? Madre mía, A ver, casi me quedo sin aire para hacerla. a ver, no es, a ver, l- la respuesta puede parecer más sencilla de lo que es el planteamiento. Es decir, cuando tenemos una fotovoltaica y tenemos la necesidad de compensar energía reactiva, lo primero que tenemos que tener claro es que sin la fotovoltaica, la batería de condensadores compensa perfectamente. ¿Vale? Bien, ya tenemos la batería, compensa bien. Luego, ¿dónde, dónde inyecta la fotovoltaica? ¿Se inyecta en la parte de baja o en la parte de media? Si la fotovoltaica inyecta en la parte de baja tensión, mmm, la solución, entre comillas, más sencilla es un TI en la entrada de la cometida de potencia, tal como está ahora, un TI en la entrada de la fotovoltaica, un sumador y a la batería de condensadores. Con esto ya te aseguras que la compensación desde el punto de vista de la batería es correcto. Aquí habría que ver si lo que inyecta la fotovoltaica hay componente armónica o no para ver si el dimensionamiento de la batería a nivel de armónicos es correcto o no. Y cuando tú ya tienes que la batería de condensadores está viendo realmente todo, es decir, la red más la fotovoltaica, solo te queda ver si la compañía ve lo mismo que tú. Si ve lo mismo que tú, perfecto. Y si no ve lo mismo que tú, pues simplemente habrá que esperar a tener algún recibo de la compañía y ver cuántos kilobares, entre comillas, te faltan. Pero es con fotovoltaica y reactiva, poco complicado a veces. O sea, no hay una solución 100% válida para todas las instalaciones. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos Morales, por tu pregunta. Bueno, vamos con, bueno, de hecho acaba de poner que gracias por la respuesta. Raúl García, nos quedan ya 4 preguntitas. Ujú. Raúl García nos dice, ¿con qué equipos de medida se pueden medir los armónicos existentes en una instalación? En mi caso necesito medirlo en una línea de producción que va a ser integrada en una fábrica. A ver, yo te diría que prácticamente cualquier equipo de medida de la gama media o incluso baja de cualquier fabricante que tenga centrales de medida ya te sirve, porque ya te van a medir tasa de distorsión. Mejor de la gama media, ¿vale? Porque entonces ya te aseguras que ya no solo te va a ver la tasa de distorsión, sino que puedes entrar ya a ver armónicos individuales, pero yo diría que prácticamente a día de hoy casi cualquier equipo de cualquier fabricante que haga centrales de medida, su gama baja, dentro de la gama baja, el más alto, seguro que ya te mide tasa de distorsión. Perfecto, pues muchas gracias. Álvaro Bautista nos dice, ¿existe mucha variación armónica en una instalación con elementos que funcionan en baja tensión y con elementos que funcionan en media tensión? Depende. Es decir, si en media tensión no tienes variación o rectificación, en principio lo que haya en media te da igual. Y en baja tensión va a depender de las cargas no lineales. O sea, da igual que tengas baja media. Es decir, al final lo que a ti te importa es qué, qué elementos tengo en baja tensión y qué elementos tengo en media. Normalmente, si yo tengo una red en la cual tengo cargas en baja, cargas en media tensión, normalmente la distorsión que yo tengo en media o la distorsión que yo tengo en baja tensión no me va a ir la de baja hacia arriba y la de media hacia abajo, normalmente, ¿vale? Por tanto, mmm, no me tendría que preocupar, salvo que los niveles de distorsión fuesen muy altos para que me influyese la tasa de distorsión que tengo en baja, en media tensión y viceversa. Hay que tratarlos de manera totalmente independiente. Vale, siguen dando preguntas, pero bueno, como al final tampoco tenemos tanto tiempo, vamos a hacer las 2 últimas, ¿vale? Uh -huh. La que ha entrado hasta las 11
y 14 de José Luis Martín. Y las que entren a partir de ahora, en vez de hacerlas así, como hemos comentado, mandarlas a cogiti@cogiti.es. Incluso, bueno, ahora os comento otra cosa incluso. Manuel nos dice, tenemos una instalación industrial que trabaja a 500 voltios. Hemos instalado todos los equipos que generan armónicos a 400 voltios, separándolos de la instalación principal con un trafo de aislamiento YYN0. ¿Con esta solución evitaríamos pasar armónicos a la instalación principal de 500 voltios o sería necesario instalar filtrado en la parte de 400 voltios? En principio sería suficiente. Es decir, una de las soluciones que he comentado al principio y que a veces recomendamos es colocar un trafo de aislamiento baja-baja para que se quede en el secundario de ese transformador la componente armónica. Por tanto, salvo que la componente armónica en 400 voltios fuese muy elevada, en la red de 500 no debería de pasar nada. De todos modos, eh, simplemente colocando un equipo de medida en la parte de 500 voltios y viendo cuál es la tasa de distorsión, con esto ya puedes decidir si hace falta algo más o no. Y también en función de qué es lo que vas a tener en 500 voltios. Es decir, si no vas a tener necesidad de compensar la reactiva en 500 voltios, pues probablemente no te haga falta nada. Si tienes que compensar la reactiva a 500 voltios, como comentaba hace un rato, medir los valores de tasa de distorsión en tensión y en corriente, y en función de esos valores, yo creo que con una batería de condensadores como mucho con inductancias antiarmónicos sería suficiente. Genial, muchísimas gracias Manuel por tu pregunta, Juan por tu respuesta, como en todas. José Luis Martín nos dice, vale, de hecho, mira, Manuel nos ha escrito, gracias también por la respuesta. José Luis Martín nos dice, con una batería automática de condensadores a 525 voltios, recientemente destruida por el efecto que usted ha comentado impecablemente, quisiera saber si la nueva batería podría ir a 690 voltios. Se cascará igual. Es decir, lo único que tú haces sobredimensionando los condensadores es que aguanten un poco más, pero la amplificación existe. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, ¿cuál es la tensión de servicio? 400 voltios. Si es 400 voltios, ¿tengo tasa de distorsión armónica? Sí. Batería de condensadores con inductancia. ¿Que la tasa de distorsión es mayor a la que comentaba anteriormente? Para batería de condensadores con inductancia. Batería de condensadores con inductancia más filtro activo. Cualquier otra cosa es arriesgarse a que pueda morir antes o después y que tenga el mismo problema. Es decir, aumentar la tensión nominal del condensador solo retrasa el problema. Genial, pues muchísimas gracias. Y vamos con la última pregunta. Me dice José Luis Martín que muchas gracias y que muy clara la solución. Gracias a ti, José Luis, por tu pregunta. José Luis Alonso nos dice, ¿la relación del TI para el caso del sumador deberá de ser de la misma relación de transformación? Sí, es decir, si tú vas a tener, por ejemplo, dos trafos de 1000/5, el sumador será 5 más 5/5. Perfecto. Pues no hay más preguntas. Bueno, queda una pregunta que sí se puede descargar la presentación de MUH4346, pero bueno, esta me la he reservado porque esta te la respondo yo. Nada, por mi parte, nada más comentar, bueno, cositas. Bueno, primero, muchísimas gracias, Juan, por toda tu presentación. Yo creo que, como han dicho en algunos comentarios, ha sido impecable, así que nada, muchísimas gracias. Por tu presentación, que creo que ha sido muy, muy, muy interesante y muy profunda. Cositas comentar. ¿Se puede descargar la presentación? Sí. Para los veteranos y para los que no, que sepáis que en los próximos días, /semana generosa, os llegará un correo a vuestro mail, ¿vale? Donde podréis descargar la presentación, ¿vale? También podréis tener acceso al vídeo con toda la grabación, todo esto está grabado para que podáis verlo tranquilamente, podáis analizar toda la información, tanto la hora de información, ¿no? que nos ha dado Juan.
Y que si se os surge cualquier duda, cualquier pregunta, como he dicho, la podéis mandar a cogiti@cogiti.es. También os quería comentar, como es un tema que ha suscitado pues muchísimo interés y que yo creo que han quedado preguntas, bueno, no sé si han quedado preguntas por responder o no, en principio hemos respondido todas, pero puede que alguna la quisierais hacer más o lo que sea. En el correo os mandamos un enlace, ¿vale? Con un cuestionario y en ese cuestionario de satisfacción, al finalizar, os pedimos que nos propongáis temáticas, ¿vale? Sería muy interesante que si queréis de algo de esta temática en concreto o profundizar en algo más, pues que nos lo indicaseis a través de esta encuesta, porque como siempre decimos, tanto Xavi como yo, esto lo hacemos por y para vosotros y por tanto estamos muy abiertos a vuestros intereses y a vuestras necesidades, ¿vale? Con lo cual, este correo que os llegará en una semana generosa llevará estas tres cosas: el vídeo, la presentación y este cuestionario que os recomendamos responder con vuestros intereses. También comentaros que si no os llega por lo que sea el correo, que a veces nos decís no os llega, revisar la carpeta de spam, revisar que nos tengáis bueno, como remitentes seguros y demás, ¿vale? Que a veces eso está pasando también. Por mi parte, poco más. Bueno, sí, Xavi me ha chivado que teníamos sneak peek del siguiente, que será, si no estoy El yo muy 20N, el el 20 20N. de noviembre, eso El es. 20N es el próximo webinar. Cuéntanos de qué va a ir. Bueno, va a ser sobre la refrigeración de las salas de un data center, ¿vale? Entonces os hablaremos de refrigeración, de líquida, liquid cooling, ¿no? Como le llaman aquí los expertos. Pero bueno, hasta aquí puedo leer, ¿no? Va a ser un tema diferente al de hoy. Sí, sí. Perfecto, pero también muy actual. Además, ahora con todos los temas de los data centers son sin duda alguna una de las cosas más importantes que hay en la refrigeración también para mantenerlos bien. Para mantener bien todos los datos que tenemos ahí metidos, que cada vez hay más. Que yo te iba a decir que con las nubes no son pocos los que hay. Genial, Muy Xavi, bien. pues muchísimas gracias por el sneak peek y a vosotros pues nada, esperaros el 20 de noviembre donde tendremos un nuevo ponente que nos va a explicar este tema que Xavi nos ha anunciado, ¿no? Sobre refrigeración líquida. Por mi parte nada más, agradecer muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con ¿no? nosotros. A vosotros. Esperamos poderte ver en el futuro, también aquí con otra tema parecido a estos. Ya te iremos viendo a ver si en las encuestas pues nos proponen temas relacionados con esta temática. Y Xavi, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un mes más con nosotros. Nos vemos en noviembre. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengas Vale, un nos buen vemos. día. Un saludo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Chao.